Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a este canal donde les enseñamos a tejer mochilas guayú y accesorios para las mochilas. Entonces, en esta oportunidad traigo un tutorial bastante práctico y útil porque necesitamos estos pompones muchas veces, no sabemos cómo hacerlos. Entonces vamos a hacer el paso a paso de estos pompones, cómo elaborarlos. Miren, yo voy a emplear esta vez estas pomponeras. Estas pomponeras vienen en un set de 4 piezas, desde la más pequeña hasta la más grande. Y obviamente cada pomponera nos determina un tamaño de pompón. Entonces, para el ejemplo, para vamos a emplear esta pomponera, miren. Entonces yo rápidamente voy a emplear, miren, les voy a indicar los materiales: tijera, importante que esté muy bien filosa, que corte bien, porque de ello depende la calidad del pompón, ¿cierto? Porque cuando estamos cortando vamos puliendo. Miren, estos pompones con una tijera buena, miren cómo queda. Entonces vamos a necesitar la tijera, la pomponera obviamente del tamaño que ustedes hayan elegido o del tamaño que ustedes necesiten su pompón, el hilo crochet con el que ustedes tejen normalmente, o si lo quieren hacer en lana también lo pueden hacer. Entonces vamos a empezar con el tamaño de nuestro pompón. Entonces yo voy a abrir, miren, la pieza, la pomponera. Todas las pomponeras se componen de 2 piezas, ¿cierto? Miren, así. Esto se suelta obviamente. Miren, son solamente 2 piezas que van conectadas mediante una varillita. Entonces es muy importante que conozcan este aparatico, esta herramienta que nos permite hacer los pompones de manera más, digámoslo así, que queden más puliditos. Entonces miren, vamos a abrirla. Simplemente la pomponera viene de esta manera, miren. Entonces vamos a abrir las piezas para empezar a formar nuestro pompón. Tomo mi hilo o el material que ustedes vayan a utilizar, lana, hilo macramé, etcétera, y simplemente vamos a empezar a envolver acá de manera, envolviendo, miren, de manera que vamos rodeando esta parte de la, cierto, de la pieza de la pomponera. Entonces, entre más giros den, mejor. Muy importante que tengan en cuenta esto, porque esto les permite que el pompón quede más prolijo, ¿sí? Entonces, ustedes van dando vueltas acá o giros, sacamos hilo, van envolviendo acá. Esto debe quedar bien tupido, miren, tupido. No deben haber espacios entre hilo e hilo, ¿cierto? Miren, por eso les volviendo tupido, que quede tupida la pieza. Esto nos determina que el pompón quede bien redondito, miren. Entonces, entre más hilo pongan, mejor, ¿sí? Obviamente, con la capacidad de la pomponera tampoco hay que exagerar. O sea, hay una parte, va a llegar un momento en el que no va a caber más hilo, entonces ahí ustedes se van dando cuenta que pues no se puede poner más. Miren cómo voy envolviendo, simplemente trato de llenar todos los espacios, ¿cierto?, de mi pomponera. Vamos a mover esto para acá. Y recuerden, van envolviendo su pomponera. Miren, hay que tener mucho cuidado que no se nos salgan las hebras. Entonces van envolviendo. Como les dije, entre más envuelvan mejor, porque va a quedar más tupido el pompón. Voy a dejar los enlaces a otro video donde les enseñé a hacer el pompón con las manos, solamente ayudándonos de nuestra muñeca o de nuestra mano. Entonces miren, yo voy envolviendo acá. No tengo los derechos de autor de la música de fondo, por si de pronto están oyendo música, no tengo los derechos de autor. Van envolviendo hasta donde más les dé. Yo voy bajando acá a los lados para que me vaya dando espacio. Y ya va a llegar un momento, como les dije, en que no me va a caber más. Miren, ya va a quedar bastante. Entonces ustedes van a envolver hasta donde más les dé. Y una vez que ustedes tengan esto, simplemente cortan. Miren, cortan el hilo
y vamos a bajar, esta pieza se baja para mantenerlos sujeto al nuestro, miren, lo bajamos y lo sostenemos ahí, ¿cierto? Ahora voy a envolver en esta otra pieza lo mismo, ¿cierto? Sin soltar la otra, que ya está lista. Voy a ir envolviendo entonces, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo la otra. Vamos a ir envolviendo la otra pieza de nuestra pomponera. Vamos a ver que esto quede adentro, no se me enrede, miren. Simplemente van envolviéndola. No tiene mucho misterio tampoco hacerlo con la pomponera, pero sí se nos facilita más que en vez de estarlo haciendo con cartón. Me parece que con cartón, con las rueditas de cartón, es más engorroso o dura uno más tiempo envolviendo, ¿cierto? Realmente esto es son muy prácticas estas pomponeras. Vienen, recuerden, en un set de cuatro piezas, desde la más pequeña hasta la más grande. Simplemente van envolviendo, ¿sí? Como les dije, entre más tupido quede y más rellenito quede, mejor. Los pompones van a quedar mejor, redonditos. Y obviamente esto es lo que buscamos, que queden bien bonitos los pompones. Los pompones deben quedar bien bonitos. Recuerden, no tengo los derechos de autor de la música de fondo. Y como vivo en cerca a la vía pública, entonces bueno, van a oír de pronto música de fondo. Miren cómo lo voy envolviendo. Simplemente voy envolviendo las dos piezas, miren. Cumple la función del cartoncito, ¿cierto? O también he visto que lo hacen con tablitas. Después les muestro esa técnica con tabla y puntilla. También los guayú lo hacen también de esa manera con las tablitas. Toman una tablita alargada y ponen dos clavos y envuelven. Pero bueno, más adelante les muestro videos sobre esa clase de elaboración de pompón. Con esa técnica de las tablitas voy bajando acá, miren, para dar más espacio. Entonces voy envolviendo que quede bien tupido como el otro, porque deben quedar bien tupidos los pomponcitos. Si no lo quieren hacer con el aparatico, pues bueno, lo hacen con los cartones, pero realmente no es muy exagerado el costo. Yo por eso lo compré, porque realmente sí lo necesito. Entonces así hago mis pompones. Ahora, una vez que ustedes ya noten más o menos que ya está tupido, ¿cierto? Cortamos igual. Cortamos y simplemente, miren, vamos a bajar la pieza también, tratando de que esto quede agarradito. Miren, simplemente bajamos la pieza y la sostenemos, miren. Ya tenemos nuestra primer parte del pompón realizado. Entonces, ahora ¿qué vamos a proceder a hacer? Miren, ustedes saben que hay una separación o una hendidura que divide esta pieza de esta, y por ahí vamos a pasar la tijera, miren. Entonces vamos pasando la tijera de a poquito, y vamos a ir cortando, ¿sí? Obviamente que quede centradito, miren, por eso paso la tijera por la hendidura o por la línea que me divide pieza y pieza, sin soltar. Miren, vamos a sostener, mientras sostenemos vamos cortando. Miren que ya después es mucho más fácil, porque simplemente la línea me guía por donde debo cortar, ¿cierto? La línea me guía por donde debo cortar, ir cortando el pompón para ir dándole la forma. Sostengo de acá, muy importante, no vayan a soltar todavía. Esto no se puede soltar hasta que no amarremos. Entonces, con paciencia y de a poquitos vamos cortando. Vamos cortando la pieza de nuestro pompón. Miren, ¿sí ven? Por ahí vamos a pasar la tijera y siguiendo esa línea vamos cortando. Cortamos, no tengo los derechos de autor de la música de fondo, lo siento. Corto. Voy cortando.
voy cortando y así hasta finalizar. Miren, es muy fácil. Por eso les decía al comienzo que la tijera debe estar filosa, bien, para que se les facilite el tema del corte. Ahí miren, cierto, ya tenemos la primera parte, volteo y hago lo mismo con esta pieza, con esta otra sección del pompón, de a poquitos, miren. Recomendación, primero van cortando la de encima, o sea, estas hebritas de acá, para ir abriendo espacio a las otras que están debajo, porque como está bien tupido, entonces cuesta un poco, pero con la tijera, miren, la tijera es la que hace el trabajo, todo el trabajo. Obviamente la pomponera es muy práctica, me encantó esta idea de la pomponera para que los pompones queden más de calidad, Entonces se fijan, miren, en el espacio voy pasando la tijera y voy formando obviamente mi pompón. De esta manera voy cortando el pompón. Esto es de paciencia y de hacerlo despacio para que el pompón quede bien armado. Listo, ¿cierto? Miren, ya tengo mi cortadito. Ahora con ayuda, miren, voy a dejar acá reservado, miren, para que ustedes puedan ver. Y obviamente para cortar la hebra, entonces cortamos la hebra, una hebra bastante larga, para poder sujetar el pompón. Cortamos, miren, corto. Y obviamente, miren, si ustedes se dan cuenta, hay una ranura que divide las dos partes. Entonces por ahí voy a pasar el hilo. Simplemente voy a pasar, miren, por en medio de esa ranura que se me forma ahí. ¿Se fijan? Miren. ¿Se fijan? Ahí, miren. Entonces voy a sujetar. Muy importante que el hilo quede bien en la mitad. Lleven el hilo hasta la mitad para poder sujetar, miren, hasta ahí. Entonces ahora sí me puedo ayudar. Hago un nudo, miren, doble, 1 y 2. Esta explicación viene en las instrucciones de las pomponeras, ¿cierto? En el set como tal. Muy importante que esto quede bien apretado, sin exagerar porque se nos puede romper el hilo, pero sí que quede bien sujeto. Y hago un nudo doble nuevamente, 1 y 2. Y lo paso, miren, hasta el centro. Ahora sí, ya tengo sujeto mi pompón. Voy a simplemente a soltar las piezas. ¿Cómo se hace? Miren cómo se hace. Entonces abrimos, miren. Abrimos. Levantamos simplemente una pieza para empezar luego la otra. ¿Cierto? Miren. Volteo. Y hago lo mismo con la otra pieza. Levanto acá. Y levanto también esta otra pieza. Y ahora, lo que les decía al comienzo, que hay que conocer miren, soltamos acá y soltamos, ¿cierto? Esta es la función de la pomponera, separar. Bien, esto no va a quedar así, obviamente. Esto no puede quedar así porque hay que pulir el pompón. Entonces yo me voy a ayudar de esto para poder pulirlo. Y vamos redondeando, miren, tomo mi pompón y lo aplasto. Muy importante que lo aplasten y simplemente van redondeando para ir puliéndolo, ¿cierto? Entonces lo van redondeando con mucho cuidado de no irse a cortar los dedos, porque como la tijera está bastante filosa, entonces hay que tener cuidado de no irnos a cortar. Esto hay que hacerlo despacio, con calma, porque el pompón debe quedar bien pulido. Entonces ustedes lo van puliendo, ¿cierto? Lo aplastan y lo van puliendo
Entre más veces le hagan, mucho mejor, porque pues van a ir cortando las hebras que van sobresaliendo. Miren, ahí se van viendo unas hebras que sobresalen. Entonces yo simplemente le voy redondeando, pero obviamente hay que cambiar de posición. Entonces yo le hago así. Miren cómo va quedando, pero todavía le falta. Entonces aplasto y voy. Estoy usando la caparazón de un armadillo, porque es lo que tengo a la mano, pero ustedes pueden ayudarse de una coca. Bueno, ya eso ustedes lo saben, es lógico, de lo que ustedes quieran ayudarse, de una bolsita. Yo voy redondeando muy bien esto, tratando de que me quede bien pulido. Cierto, miren, así. Entonces tomo mi pompón, le hago de esta manera, lo sacudo, ¿cierto? Para ir mostrando cómo va quedando redondito. Vuelvo y lo aplasto. Entonces ahí siguen quedando, digámoslo así. Miren, entonces sigo abriéndolo y lo sigo sacudiendo para ir dándole la forma redondeada a nuestro pompón. Aunque como les digo, está muy crudo porque como apenas lo estoy redondeando, yo me tomo bastante tiempo. Yo me tomo el tiempo de ir redondeando el pompón de manera que me quede bien pulido, ¿sí? Tratar de que me quede bien redondito el pompón. El exceso lo voy cortando, el exceso de hilo. Entonces el truco está en ir puliéndolo, ¿cierto? Para que quede bien tupido el pomponcito. Entonces lo voy sacudiendo para que vayan viendo cómo queda. Miren, ahí va quedando más redondito, pero seguimos puliéndolo hasta tener la consistencia deseada, ¿sí? Entonces vamos haciéndolo a plano el pomponcito. Miren cómo acá, ahora sí va tomando la forma más redondeada a medida que lo vamos puliendo. Y obviamente yo voy mirando, bueno, entonces acá sé que me quedan unas hebras muy alargadas. Miren, entonces yo vuelvo y aplano o aplasto el pompón más bien. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo el pomponcito de manera que quede bien elaboradito y bonito. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo a petición de algunos suscriptores que no sabían cómo de pronto usar la pomponera. ¿Se fijan? Miren, entonces vuelvo y sacudo el pompón. Miren, y este es el resultado del pompón, cómo queda el pomponcito ya más pulidito, aunque sigo como les digo, seguimos con algunas hebras más alargadas que otras, pero bueno, la idea es que quede bien tupidito el pompón. Miren,
Así debe quedar el pompón. Bueno, niños, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, nos vemos en una próxima oportunidad para seguir, porque obviamente estos pompones los necesito para un trabajito que estoy haciendo. Miren cómo quedan los pompones. Tratar de que queden del mismo tamaño. A este todavía le falta pulirle un poquito para bajarle el tamaño del pompón, que quede igual a los otros. Entonces nada, niños, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por asistir al video y nos estamos viendo entonces en el canal. Dios los bendiga a todos. Si aún no estás suscrito, suscríbete, comparta, comente y regálame un like. Bendiciones para todos. Chao.